Bien, de nueva cuenta nos encontramos a través de Irradia Noticias Morelos, en esta ocasión para platicar con el abogado Luis Ángel Cisneros. Él busca convertirse de nueva cuenta en diputado en el Estado, en esta ocasión por el Distrito 2. No sé, Luis Ángel, primero gracias por estar aquí de nueva cuenta. No, gracias a ti por invitarme y saludos a tu auditorio. En aquella ocasión, ¿por qué distrito representaste? En aquella ocasión era el 5º distrito, era Temisco y Emiliano Zapata. Bien, que a fin de cuentas una vez que arribas a la curul, representas y trabajas para el Estado. Sí. Y en esta ocasión, en las diversas charlas que hemos sostenido, Luis, me llama la atención y la verdad es emocionante poder entender que un abogado tenga la comprensión legislativa y obvio la experiencia misma, y traes propuestas sumamente dinámicas, alcanzables, pero además necesarias. Sí, yo creo que justamente la experiencia, porque ya la tuvimos, sabemos que la responsabilidad de estar ahí, me queda claro, es dar una respuesta. A lo mejor en el periodo era yo mucho más joven, tenía yo 30 años, hoy tengo más de 50, entonces creo que hace falta poner un poquito de trabajo, o lo que nos toca, o mucho, pero en las cosas que valen la pena, Teodoro. Pues hemos crecido juntos, nos conocimos a esa edad, sí. Traemos la misma en esta ocasión. Por cierto, ¿ya estás vacunado? Ya, es un riesgo. Y hoy me enteré en una conferencia de prensa que los compañeros de los medios no han podido acceder y están en mucho riesgo. ¿Qué diferencia habrá, si es que logras esta curul, de ese Luis Ángel Cisneros, siempre echado para adelante, peleonero, arrojado, al que puede ser diputado hoy? Mucha, porque hoy inclusive en este periodo de campaña lo estoy disfrutando de entrada. Segundo, tengo claro qué es lo que tenemos que hacer, porque la gente te lo dice y te lo pone. Y eso pues es la experiencia, ¿no? La tranquilidad de ya no estar a la edad muy joven, estar haciendo y aprendiendo, porque en aquella ocasión la primera parte fue llegar a aprender, pese a que soy abogado, el proceso legislativo lo ves en la aula, pero muy poquito. Pero realmente enfrentarte con ese proceso de ejercer poder, porque realmente ese es el problema, ejercer poder, y ahí es donde muchos nos perdemos o se pierden. Y yo creo que de ahí tiene el valor la reelección. Sin embargo, sin embargo, no es lo mismo una reelección inmediata, cuando no cumples, a una reelección tantos años después, que te permite madurar los errores y apuntarle a lo que es correcto. Es correcto, yo creo que sí hay una diferencia enorme. En mi caso no es una reelección, realmente es una nueva elección, porque la reelección es única y exclusivamente sales del cargo y vuelves a entrar al cargo, ¿no? Y yo creo que si es con experiencia, si es por dejar un trabajo a medias, vale la pena continuarlo, pero que ese trabajo legislativo donde se puede hacer mucho, hay compañeros candidatos que yo he visto, bueno, pues ¿de qué hablo? Pues de lo que puedes hacer para cambiarle la vida a la gente. Y a lo mejor no lo vas a ver. Por ejemplo, el Código Familiar. Hace 20 años, 17 años que lo sacamos, pues, fui iniciador del código, antes estaba en el Código Civil, y hoy en día mucha gente pasa por eso. ¿Qué novedades plantearon ustedes en aquel momento? Yo en aquel momento planteé el divorcio encausado, pero mi partido, donde estaba en esa ocasión, que era Acción Nacional. Era Acción Nacional, era bastante cerrado. O sea, ¿Morelos hubiese sido pionero? Pero de los primeros, yo lo puse en la mesa porque la respuesta que me dieron fue, es que ¿cómo vamos a separar a las familias? Y yo respondí, es que las familias no las vamos a separar nosotros. Las familias, si no las divorcias, ya están separadas. Hay distintas formas de ser familia. Hoy en día la segunda pareja o el rematrimonio, como le llaman, pues también tiene hijos. Y eso no quiere decir que ese papá deje de ser familiar o el papá del otro hijo con el que se divorció. La familia de alguna manera tiene distintos ángulos y muchos vértices. Realmente lo que cuenta es que estén juntos, solidarios y que se quieran. Entonces, ¿eres un diputado o fuiste un diputado de avanzada? En ese aquel entonces, pero sí, por supuesto, de avanzada. La ley, por ejemplo, de protección a los no fumadores. Yo soy un fumador, a mí me encanta. Sin embargo, en aquella ocasión había que hacer algo para los niños. El problema era que se estaban absorbiendo el humo, y en aquel entonces, en esa ley, iniciativa que se aprobó, fue la protección de los espacios para los no fumadores. Es decir, que hoy lo vemos común y corriente. Hoy es normal, claro. En aquel entonces, si recuerdas, fumábamos en el camión, en la escuela, en el aula, en la universidad, en el cine. Imagínate esa bola de... Digo, finalmente no critico a quien fuma porque yo lo hago, pero me dijeron, hasta una nota de periódico me sacaron, que porque yo fumando
y planteaba una iniciativa de esa naturaleza. Dije, porque yo no vine aquí a hacerme leyes a mi favor, yo vine aquí a legislar para el bien de todos, para los ciudadanos, Bien. no solo para mí. Hoy, ¿qué propuestas traes que pudieran tener ese impacto al mediano y largo plazo? ¿Qué propuestas traemos? Mira, traemos una propuesta, por ejemplo, que sí va a traer un impacto que creo yo podemos hacerla, es el tema de asignar a los menores que no tienen el recurso, que asignarle un abogado, que el Estado lo pague. Si el Estado paga un abogado para quien está involucrado en un hecho criminal, ¿por qué no vamos a ayudarle a un menor que no tiene los elementos para pedir la comida? A ver, entendamos, ¿el Sí. abogado de oficio solamente funciona en el ámbito de lo penal? Solamente. Y tu solamente. idea es llevarlo al ámbito de lo familiar. Así es, llevarlo al ámbito de lo familiar y justamente con la parte más vulnerable. Y me encantaría que fuera también con las mujeres, ¿no? Para romper ese ciclo de violencia, que también sufren los niños, pero también tiene que ser paulativo. No podemos, creo yo, ser irresponsables y aventar. Ahora todos vamos a tener Sí, pero abogado. todo esto significa Tiene recurso y preparación y capacitación. recurso, claro. Pero tu idea claro. sería en una primera etapa que el Estado contratara a un abogado particular. Es que eso es como un híbrido. Existe una defensoría hoy del Estado, pero tiene muy pocos elementos, tiene una carga impresionante y a veces no es lo que la ciudadanía quiere. Y por el otro lado tenemos colegios de abogados, asociaciones que tienen los elementos necesarios para poder apoyar, en todo caso, con un arancel previamente establecido y con unos requisitos y asumir un asunto que el Estado le mande y un pago único por un procedimiento. Es decir, vas a lograr que el niño tenga de su papá o de su mamá o de quien le toque ponerlo, porque puede ser ampliado hasta los abuelos, la pensión que le corresponde, que sea... Y determinar custodia, Claro, patria potestad y tantas claro. cosas. Y ahí entra entrarle de también lleno tal la vez al- violencia. Claro. Porque el niño no tiene para comer, no tiene interés, no tiene dinero para un internet, tomar clases o ir a la escuela, y la mamá está muy saturada o el papá, y tiene una especie de violencia, una discriminación, lo hacen a un lado. Y estorba. tal vez entrarle inclusive al tema de la alienación parental. ¿Te aventarías una cosa de estos tipos? Habría que definirlo. Yo creo que inclusive en el tema de alimentos valdría la pena esta proporcionalidad. Es un término muy de abogados que quiere decir que cada quien pone en la medida de su posibilidad. Creo que hace falta definir un poquito más cuánto Lo es. que no se vale es eximirse de la Claro, responsabilidad. claro. Es que justamente si en este país o en Morelos cada quien cumpliera su obligación, Teodoro, la responsabilidad que yo tengo, pues evidentemente no estaríamos pensando en poner un abogado a un niño, ¿no? Vamos por las edades. Ya hablaste de la infancia, Sí. Hablabas de la adolescencia y de la juventud. Le llamaban beca salario. Ah, es correcto, Tú hablas de es recuperar correcto. esas becas. Sí, por Te supuesto. van a decir graquista. Es probable, pero yo creo que cada administración o quien ha ejercido el poder en su momento, no todo es malo. No se trata de venir a borrar todo y volver a construir. Yo ¿Qué creo que rescatarías? Hablamos por partes. ¿Qué rescatarías del Esa tiempo parte- esa por parte- ejemplo, del tiempo de los panistas? ¿Qué del rescatarías? tiempo de los panistas. En aquel tiempo hubo una especie de detonante en el Estado con recurso federal para poder llevar a cabo, por ejemplo, Buenavista del Monte, ¿no? Que se hicieron las ollas, que hoy hay todavía ollas de esas hace 20 años. Estos criaderos de truchas, por decirte un nombre. En el arroz tuvo mucha inversión, la caña no se diga, o sea, y en Cuernavaca, por ejemplo, pudiéramos hablar de algunas cámaras, ¿no? ¿Te acuerdas de ese Tesoros Morelos? Finalmente está impulsado, tiene un respaldo y son los empresarios, por supuesto, pero sí lleva una... El día de hoy me parece que no está, no lo tenemos. De esas administraciones rescataría esta parte. Bien, y esta de las becas, que es algo que el Lo tomaría joven de esa- lo Claro, hacía, lo hizo suyo, mira, ¿eh? Claro, lo hizo suyo. Decían, es que luego se lo gastan en cervezas y para todos los jóvenes. Yo lo que creo es que tiene una responsabilidad y me la está mostrando permaneciendo en la escuela. No puedo decir si es bueno o no es bueno, que no debe serlo tomar una cerveza, pero tampoco puedo llegar hasta allá y fiscalizar ese tema. Tienes que tener un incentivo que el Estado te dé porque termines una carrera, porque seas diferente mañana, porque eso no es solo para él, Teodoro. Mañana nos lo va a traer a la sociedad. Hablabas hace rato de los niños y no te terminé de decir el círculo vicioso. No tienen para comer, no hay escuela, siendo adolescente se sale rebelde, está resentido con el tema, ya no hay familia.
se busca una muchacha, 18, 20 años, y tienen otro bebé. Y el ciclo vuelve de nueva cuenta. Hay una mujer suelta, bueno, sola, con un hijo, y él regresa y hace más. Y entonces va dejando circulitos. Si no rompemos ese círculo, si no educamos y apostamos para que esto sea diferente, no vamos a llegar a ningún lado. Hay muchas deudas legislativas en el Estado que el Partido Acción Nacional detuvo. Es correcto. Interrupción del embarazo. Es correcto. El matrimonio igualitario. Yo hoy mismo en la mañana veo el derecho que tienen las personas a la salud, hablando de los VIH. Y esto a veces sí es muy satanizado. Yo lo que creo es que hoy una persona que es trans, por ejemplo, no puede tener un nombre como acorde a lo que ella dice. Y es injusto porque yo sí puedo cambiarme el nombre. ¿Estás de acuerdo? Y finalmente la Constitución nos da ese derecho y libertad. Y además obliga al Estado a prevenir, a sancionar y a indemnizar la discriminación. No solo de las mujeres, también de parecería este tipo de como que confundimos el tema de autonomía y soberanía estatal cuando otros estados se han avanzado sobre este particular. Claro, finalmente es el respeto a los derechos de cada persona. ¿Tú avanzarías en estos temas? Sin duda, acabo de hacer un compromiso con ellos porque realmente son lastimados y son lastimados desde el seno familiar. Digo, habrá quien no le parezca. Pero yo déjame hacer un pequeño bloque y seguimos platicando. Él es Luis Ángel Cisneros, candidato, en este caso, de este partido, ¿cómo le llaman ustedes? Morelos, pero del Chinelo. Regresamos. Bien, seguimos platicando con Luis Ángel Cisneros, abogado, un hombre que, si bien es cierto, fue en su momento encausado, impulsado por el Partido Acción Nacional, pues seguramente por algunas causas de este tipo y este discurso ya no te llamaron, ya no empatabas, realmente ¿no? yo renuncié. Es un esquema... Pues chocabas, ¿no? Sí, claro, chocábamos en la ideología, era muy cerrada, y además chocamos en la forma de cómo maneja un partido de esa naturaleza. Con ciertos beneficios, ¿no? Por sectores, por grupitos. Fueron muchos años fuera de la política partidista. Muchos años. Pero siempre has estado en activo, Luis Ángel. Sí, derivado de este ejercicio, yo tengo una historia previo, no es como que llegué al Congreso. Yo, por allá de 1997, fui consejero electoral federal en Morelos, en la primera elección que se organizó por Ciudadanos. De aquellas que no cobraban. De aquellas que no cobraban. Y era todo un gusto participar, ¿no? En el tema, y eso finalmente llegó a derivar en ejercicio de democracia. 96. La reforma fue en 95, se hizo vigente en 96, y la primera elección de diputados federales, que fue 97, es la que se hizo ya con la nueva ley. Cuando nace, obviamente, el INE. ¿Y ustedes se integran en esa etapa? Así ¿Tú te es. integras en esa etapa? Sí, como consejero electoral federal en un distrito en Morelos. ¿Quiénes te acompañaban? Que recordemos figuras importantes en aquellos momentos. Y le quiero mandar un saludo. Había el que era el presidente era un licenciado Maruri, Rubén Maruri. En aquella ocasión ganó Tacho de Tepoztlán. Competía con un conocido político del PRI, que es Nereo Banderas, de Temisco. Y obviamente el PRI, no recuerdo quién traía, pero recuerda que eran 4 o 5 partidos, ¿no? Y ganó en aquella ocasión un partido de izquierda. Y por primera vez hubo cierta alternancia en el poder, y bueno, se pudo permear pues con ideas distintas, ¿no? Y ya hubo razonamiento democrático, claro, de un ente, si no autónomo, sí independiente y con autoridad. Pues tiene que ser, es que recuerda que el poder público no está dividido como tal, solamente se divide para su ejercicio, es decir, que todos son el poder público, realmente quien gobierna, pues el presidente, el Congreso, los senadores. Pero finalmente es un mismo poder, que la forma de elección es distinta para darle esa riqueza de pluralidad y meter, pues, democracia. ¿Te gusta el avance que hemos tenido en democracia o hemos exagerado nuestra reglamentación? Yo creo que es bueno. Todos estos controles de reglamentación, todo esto tiene que ver con el asunto que también tengo propuesta. Vamos a cambiar la forma en que informamos a la ciudadanía, que no le cueste tanto trabajo. Bueno,
¿Cuánto tiempo estuvo sin consejeros el IMIPE? A mí me tocó en 2003 nombrar a los primeros consejeros. Siguen ahorita sin 3, porque ya se va Dorigón. Es correcto. Y a mí me tocó nombrarlo, no fue la ley mía, pues se aprobó en agosto. Por la expresión, pero los que estorbaban ahora controlan. Es correcto. Yo creo que hace falta un poquito más de pulir y todo tiene que ver con, si tenemos información podemos hacer un juicio, Teodoro. Y esto te lo digo muy claro, si tú no conoces no puedes hacer un juicio de lo que sea. Tú tienes que conocer al candidato, al partido, las cuentas, cómo está ejerciendo el dinero, dónde se lo gastó, para que puedas tener una idea. La ley te señala una parte que es el deber ser, y entonces el deber ser, ejercido el recurso bien, pues no hay problema, podemos informarlo. El asunto es que no lo informamos. ¿Qué tan difícil es allá adentro, Luis Ángel, el alcanzar los consensos? Okay. Siempre se ha dicho que el Ejecutivo distribuye dinero y compra diputados y los opositores son opositores y no va a haber forma de que voten a favor. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito el concepto y llegar con el uso de razón, no en vueltas de hojas, tener un discurso lógico, razonable, y que sea acorde con las necesidades de lo que hoy estamos viendo. ¿Te puedo hacer la pregunta desde otra perspectiva? A ver, dímela. ¿Algún día recibiste dinero del Ejecutivo para hacer un voto? No, de ninguna manera. ¿No te tocaron? Era el ¿No te gobierno? llegaron? No, por supuesto que no, era el gobierno en ese entonces panista. Es más, a mí me tocó defender en aquel entonces a Sergio Estrada en un juicio el famoso político. Juicio político. Sí. Y después tuvimos otro con Alonso, que hoy está postulando por Yautepec. Cierto. Y si uno se desaforó y el otro no. Son finalmente roles de ideología, porque no todo es sano ni todo era verdad, sino que finalmente hay muchos elementos que se van adhiriendo a una causa, pero lo que sí creo es que tenemos que llegar a que haya responsabilidades. Hablando de responsabilidades, hiciste un planteamiento sumamente interesante. No es posible que se abandone a un municipio, en este caso Cuernavaca, en una problemática del agua. Claro que no, eso es una irresponsabilidad. Yo lo que creo es que, y no lo creo yo, lo dice la ley, es decir, el Congreso tiene una comisión que se encarga de la de ecología, se encarga de velar por el agua. Puede generar una comisión temporal especial para atender una emergencia de esta naturaleza. Estamos en pandemia. El Ejecutivo tiene facultades para decir, a ver, ven y hacer un convenio, lo voy a hacer yo, porque tú no tienes esa posibilidad, porque hay mucho adeudo de muchos trienios. Pero finalmente todos llegan y se quedan callados. ¿A qué no dicen ya llegué y debemos tanto? ¿Por qué? El Congreso debería de influir allí. Pues le pasa por sus manos. Finalmente que sea un organismo separado del ayuntamiento, un paraestatal, o no recuerdo el nombre ahorita, no quiere decir que se manda solo, es un recurso público, es un servicio público. Y todos los que ejercemos autoridad o vamos a ejercer o ejercieron o ejercen, tienen esa responsabilidad. Y más, porque déjame te digo, la gente no sabe, pero el agua, y menos lo saben los funcionarios, es un derecho fundamental. Así lo dice el 1 bis de la Constitución nuestra, la local. Hay dos discursos, sí, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Voten para que el Estado, o sea, el Ejecutivo, tenga el control o estén afines a mi trabajo. Y los otros dicen, no, pongámosle un equilibrio votando en contra de estas personas. ¿Cuál sería tu postura? Yo creo que me voy a regresar a la contestación hace rato, tiene que ser razonada. Yo no creo que todos los que pidan ese voto tengan o les falte la razón o no tengan empatía con la ciudadanía. Yo creo que los hay muy buenos, tengo amigos inclusive, he platicado con ellos y yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de votar a ciegas. Yo lo que quiero es que voten razonado, nos vean, nos conozcan. Yo tengo el teléfono abierto, me marcan, me dice, ¿usted qué va a hacer aquí? Pero hay un temor fundado, Luis Ángel. Siempre se dice, es que esta fue la peor legislatura. Ya se cuenta que cada una que va llegando está peor. Sí, ¿Cuál sería el reto para que esto no suceda? Trabajar, sencillamente trabajar. Lo único que tienes que hacer allí es hacer lo que debes hacer y la ley dice que lo debes hacer. Y te tienes que ceñir a eso. Que el día de mañana no haya consenso si se nos pasó. Yo creo que esto del consenso es un pretexto. Si yo no tengo consenso para una ley, yo voy a salir públicamente a decir, él no quiere votar esto, tú júzgalo, no yo. Sí, porque al rato acaba en la corte y va para abajo. Qué vergüenza abajo, como diputado. ¿Cuántas leyes te echaron abajo? Ni una. Hasta el día de hoy, ni una. O sea, debe ser vergonzoso. Todos es derecho positivo, está un funcionando. Presupuesto, código penal, bueno. También traigo una reforma al Código Penal, hoy la gente choca. Sí. Y
las aseguradoras obligan a que no contrate un abogado y la aseguradora pone un abogado, porque si tú contratas un abogado, pierdes el derecho a que te paguen tu seguro que ya pagaste. Están vulnerando tu derecho a la defensa. Claro, ese abogado ¿a quién va a defender? A la aseguradora, lógicamente, claro, no al asegurado. Bueno, yo lo que creo es que hay que mencionarse así en una reforma del primer código oral en Morelos, sí tiene una responsabilidad y tiene la responsabilidad de cumplir, porque le quita mucho dinero al Estado. ¿Ese no es un tema federal? No, sí es un tema federal, pero lo que también podemos decirle a la gente es que el Congreso puede enviar una excitativa para que reforme. O iniciativa a ese O nivel. iniciativa, claro, y modifique y adecúe, porque la ley tiene que ser así. Tiene que ser flexible para su modificación y adecuación a la ¿Qué vida. opinas de los entes autónomos en el ¿De Estado? los qué, perdón? Entes autónomos, IMIPE, Ok. Instituto de la Mujer, Comisión de los Derechos Humanos, las dos fiscalías. Pues yo creo que muy a menudo se pierde el tema, porque, por ejemplo, el IMIPE, pues ¿cuál autónomo, no? Lo tienen agarrado de los pies. Hoy tiene una nueva etapa y una Está oportunidad empezando, de y a demostrarlo. mí me da mucho gusto. Porque, Pero pongamos el ejemplo de la Comisión de los Derechos Humanos, que creo que ha demostrado una defensa de la autonomía tremenda en este momento en el Estado de Morelos. Claro, no, pero vale la pena porque... Pero es la más maltratada económicamente en el país. Económicamente, bueno, la que está allá y la que está aquí, por supuesto, porque la autoridad no está acostumbrada. Y es un tema de valores. Mira, si una comisión puesta para señalarte a ti, autoridad, que estás haciendo mal, y te lo señala, puedes debatirlo. Pero lo que estaría mal hacer es ignorarlo. Porque finalmente el espíritu de esa iniciativa, de esa comisión y de ese cuerpo autónomo es señalar que la autoridad no atropelle los derechos humanos. Tenemos, y yo no recuerdo si nació con ustedes la auditoría de fiscalización Sí, es del correcto. Estado, pero nació muerta y a la fecha está estancada. Está estancada. ¿Qué Lo que pasa proponer es que allí? los intereses políticos son complicados y eso no depende del partido, depende del legislador. Si yo llego ahí a escuchar y a seguir la línea que me marcan, obviamente pues me voy a perder. ¿Qué le pedirías al votante, Pues que Luis Ángel? salga a votar por nosotros este 6 de junio, Luis Ángel Cisneros, segundo distrito, es el más grande del estado, tenemos ganas de trabajar, conocemos lo que vamos a hacer y obviamente esperaría que nos apoyaran, Teodoro. Con tu voto, con el voto. Con el voto, de por ellos. supuesto, con el voto, votando así, X donde está el chinelo. En el distrito 2, de Morelos Cuernavaca. Progreso. Sí, Luis así Ángel es. Cisneros. Gracias como siempre por acudir No, a nuestro a ti. llamado, Luis Ángel. A ti, Teodoro. Estoy Vamos tus nosotros órdenes, a tu continuar. público, muchas gracias. Y yo le invito a todos nuestros seguidores a que a través de nuestra plataforma Irradia Noticias Morelos, usted quede perfectamente bien informado. Síganos. Irradia.